Amando al Señor en este momento. Si nuestros hijos no aprenden a amar a nuestro Dios ahora, sucederá lo que dice Jueces, capítulo 1, que se levantó una generación que no conoció a Jehová. Y llevamos por ese camino, hermanos, en el caso de que nosotros no perfeccionemos y criemos a nuestros hijos en el amor y el temor al Señor. Nuestros luego crecerán a ser jóvenes que no aman ni respetan a Dios, y luego crecerán a ser adultos que abandonen la iglesia. Pudiéramos ser, hermanos, pudiéramos ser las últimas generaciones en esta ciudad si no hacemos algo al respecto. Así que le animo, le reto, le exhorto, hermanos, a que nuestros hijos, nuestros jóvenes, desde nuestros niños, ya estemos también en reverencia. No es para dormir el servicio, no es que ven al hermano Asael y ya es hora de dormir, no es que ven al hermano Asael y ya es hora de sacar el celular. Mi papá me dio permiso, mi mamá me dio permiso. Usted lo puede hacer, hermanos, nadie más le va a decir algo, nadie más le va a regañar a usted, pero es nuestra responsabilidad. Dios nos lo ha dicho desde Deuteronomio capítulo 6. Hay una película que está siendo muy mencionada, y no me refiero a Barbie. Hay otra. Hay una película muy mencionada que está siendo muy criticada, tanto bueno como malo. Aún no llega a nuestro país, llegará el próximo mes, a finales del próximo mes, El sonido de la libertad. Y aunque no hemos visto la película, ya muchos de nosotros hemos sabido por dónde está orientada la película, y nos ha recordado, nos ha concientizado que nuestra sociedad, hermanos, está pervertida. Nos ha recordado que nuestros niños están en peligro, nos ha recordado que la trata de niños aún existe, y muchos de ellos, muchos inocentes, están siendo abusados, están siendo vendidos, están siendo, pues sus vidas han sido trastornadas desde una temprana edad. Nos recuerda el estado que se encuentra nuestra sociedad, y hermanos, es un estado muy deplorable. Decía el hermano Alex en la mañana en la clase, no vamos a poder evitar la maldad y tampoco el crecimiento de la maldad, no la vamos a poder erradicar. No significa que no nos esforcemos. Tampoco, hermanos, significa que nos vayamos a hacer lo mismo. Pero debemos esforzarnos en medio, como dice Pablo, en medio de una generación maligna y perversa, en Efesios capítulo 2, versículos 12 al 15. Y esto de pronto llega a nosotros y toca nuestra fe, patea nuestra fe, golpea nuestra fe y hace que dudemos de la existencia de Dios. Bueno, ¿realmente Dios existe? Porque si Dios existe, ¿por qué permite todas estas cosas? Hace que de pronto, de vez en cuando, nos pongamos a pensar, a meditar, a razonar, y nuestra fe se ve en problemas. Si Dios existe, ¿por qué permite que estos niños sean abusados? Si Dios existe, ¿por qué permite que haya hambruna en África? Si Dios existe, ¿por qué permitió que se incendiara un orfanato? Si Dios existe, ¿por qué permitió que se cayera una montaña arriba de unos pobres campesinos? Y comenzamos a ver todas estas cosas que suceden en el mundo, las cosas que provoca el hombre, las cosas que provoca la naturaleza, y confunde nuestra fe si realmente existe o no existe Dios. Y golpea nuestra fe. Y no solamente eso, hermanos, hay cosas ya un poco más personales, algún problema de salud, algún problema económico, algún problema entre la familia, y comenzamos a dudar, y comienza nuestra fe a ser golpeada, zarandeada, y probar si creemos en Dios, probar si vale la pena esforzarnos a abrir a la iglesia, a aprender cosas, a aprender algunos versículos, a traer a otros a la iglesia, a predicarles el evangelio. Comenzamos a dudar de eso. ¿Existirá Dios? Habacuc, hermanos, es el siguiente libro, el siguiente profeta que estaremos estudiando en esta mañana. Vaya por favor conmigo
Vaya conmigo al libro de Habacuc, que es uno de los profetas menores. Estamos viendo esta serie de los profetas menores. Es un libro también muy pequeño, 3 capítulos nada más que estaremos observando en esta mañana. Y Habacuc es un profeta que está viendo el problema que tiene Judá. Habacuc profetiza, no sé si ahí está. Profetiza, hermanos, por ahí del año 606 antes de Cristo. El año 606 es un año muy importante para la historia del Antiguo Testamento. El año 606, se adelantó. El año 606 es el año en que Nabucodonosor invade por primera vez, una de las 3 ocasiones, por primera vez a Judá. Todavía no sucede, está por suceder. Pero antes de que llegara Nabucodonosor, Babilonia, a Judá, la maldad, la idolatría en Judá había crecido abundantemente. Había mucha violencia en la tierra, había mucha violencia en la tierra prometida, en el pueblo de Dios, y Habacuc tiene de pronto este problema espiritual. Bueno, Dios, ¿cómo tú permites estas cosas? Vemos, hermanos, aquí, antes de pasar a esto, vemos cómo comienza Habacuc en el capítulo 1, versículos 2 al 4. Capítulo 1, versículo 2 al 4, y comienza de esta forma. Comienza con una queja, comienza con un asombro, con una desilusión, una decepción. Y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Qué estaba viendo Habacuc en Judá? Estaba viendo violencia y estaba viendo que Dios no respondía. Estaba viendo Habacuc, veía grande maldad, y veía que Dios, veía y creía que Dios no estaba haciendo nada. Muchas veces nosotros, hermanos, somos Habacuc. Estamos en este lado, estamos en ese momento en que nuestra fe está siendo zarandeada. ¿Y existirá Dios realmente? ¿Realmente Dios me oye? ¿Sabrá Dios quién soy? ¿No está viendo Dios todo lo que me está pasando? ¿No está viendo Dios todo lo que está pasando con la iglesia? ¿Por qué no manda un milagro? ¿No está viendo lo que está pasando en el mundo, en el país? ¿Por qué no manda algo que lo veamos y que entendamos que existe Dios? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace nada? Vemos a Habacuc comenzar así en el capítulo 1, hermanos. Luego vemos que Habacuc concluye en el capítulo 3, en los últimos versículos del capítulo 3, y ahora vemos a un Habacuc diferente. Dice: y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice: aunque no haya nada, aunque me quede sin nada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Cómo pasó Habacuc de aquí a acá? ¿Cómo su fe de ser débil cruza ahora a ser de esta forma? ¿Cómo nuestra fe pasa de débil a fuerte? ¿Cómo pasamos nosotros de un estado de desesperanza, desilusión, decepción, a una total confianza, aunque me falte todo? Primero ahí decía: no estás viendo todo lo malo, todo lo que falta. Y ahora aquí dice: aunque me falte todo, no dejaré de confiar en el Señor, en Jehová. El Señor es mi fortaleza. Vemos que pasa por un proceso, hermanos. Vemos que Habacuc pasa por una terapia. Y este es un tema, hermanos, en cuanto a la terapia en general, que no todos estamos listos para atender. Cuando alguien nos dice: ve al psicólogo, ¿cómo se siente? ¿Crees que estoy loco o qué? Pues sí, por eso estoy diciendo que vayas. No se trata de estar locos o no, hermanos.
Pero se trata de reconocer que a veces necesitamos la ayuda de un experto para desenredar todo lo que tenemos ahí en la cabeza, en el corazón, en las emociones, en los sentimientos, y eso ha causado un cambio en nuestro carácter, ha causado un cambio en cómo percibimos la vida. Cuando las personas no perciben, están tristes, están desilusionadas, ellos perciben la vida de una forma muy oscura. Quieren quitarse la vida. Y a través de una terapia se hace entender que no es así, no es como lo percibimos de esa forma. A veces nuestra fe necesita una terapia, hermanos. A veces nuestra fe, yo necesito acostarme en el sillón que me presenta a Dios. ¿Quién va a ser tu terapeuta? ¿Quién fue el terapeuta de Habacuc? No lo hemos visto todavía, pero yo sé que usted sabe. ¿Quién es el terapeuta de Habacuc? Dios, hermanos. Y van a decir, hermano Asael, parece que usted sabe mucho, parece que es un experto, no porque sea un psicólogo, hermanos, sino porque he ido al psicólogo por causa de ustedes. Nada, es cierto. Bueno, sí, una parte. Pero, hermanos, es maravilloso, es cuando uno pasa por esos procesos, no es el mismo que entró, no es la misma persona que entró a la que salió. Salimos con más, no sé, más relajados, más alegres, más positivos. Y no es que allá adentro nos hagan un coco wash, hermanos. Es parte de eso, ¿verdad? Pero es que nos han ayudado a comprender algunas cosas para ahora continuar con nuestra vida. Vemos a un Habacuc, hermanos, muy distinto el que entró a la sala de Dios al que salió. ¿Sí o no? Vamos a ver, hermanos, terapia de fe con Habacuc. Terapia de fe con Habacuc. Vemos en el capítulo 1 a Habacuc llegando con el doctor de su alma, con el doctor de nuestras almas. Ese es Dios. Y hay 6 pasos básicos que usan los psicólogos. No me lo sé, hermanos, pero los primeros 2 son como la introducción. Los 2 en medio es como el proceso de la terapia. Los últimos 2 es el cierre. Vamos a ver en una forma muy básica este proceso. Vemos a Habacuc llegando a la sala, si se pudiera decir de esta forma, con el doctor de su alma, que es Dios, a expresarse. Cuando usted llega con el doctor, con cualquier doctor, incluso el médico general, le pregunta, a ver, dime, ¿y qué sientes? ¿En qué te puedo ayudar? Y usted le va a decir, es que me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Y lo que tiene es el dedo chueco, ¿verdad? Pues es el que le duele, todo, y se toca, le duele. Ya le va a decir, es que a mí me duele esto, ya, y usted se expresa. Y usted cuando llega con el psicólogo le va a decir, bueno, ¿en qué le puedo ayudar? Y usted le dice, pues tengo este problema. Y una de las frases, hermanos, que incluso hasta de pronto hacen reír, pero funciona. Y así es, el doctor te dice, y con eso, con lo que te pasó, con la novia que te dejó, con el trabajo que te corrieron, con el negocio que quebró, con eso, ¿cómo te sientes? Y de ahí lo saca, ay, pues fíjate que así, y ahí está el doctor, ajá, sí. Sí, de perdido lo han visto en películas, ¿sí? Si no han ido, si han ido, no se hagan. Y ahí está, porque usted tiene que expresarse. Y en el capítulo 1, Habacuc tiene la oportunidad de expresarse. Vemos a un Habacuc perplejo, lo que acabamos de leer. ¿Por qué Dios no hace nada ante la maldad que existe en Judá? Ya trasladándolo a una aplicación, ¿por qué Dios no hace nada ante la maldad que hay en el mundo? Tantos homicidios. Yo por eso no veo noticias, hermano. Mi mamá se enoja conmigo porque no veo noticias, pero yo me entero de lo que me tengo que enterar. Pero si yo prendo las noticias, empiezo mal el día. De malas, triste, frustrado, enojado. Porque pasó esto en la noche, y luego esto, y luego aquello, y todos son malas noticias. ¿Sí o no? Todos son malas noticias. ¿Cómo está el mundo? El mundo está mal.
¿Que acaso Dios no nos está viendo? ¿Que acaso Dios no nos está escuchando? Habacuc estaba tan perplejo, confundido. ¿Por qué tú, Dios, no has hecho algo con Judá? Judá está mal, Judá está en pecado. ¿Por qué no has hecho nada con ellos? La situación allí, hermanos, en esta nación es que Joacim, su rey actual, era un rey perverso, era un rey malo. Pero vemos allá en Jeremías, se me olvidó anotar el pasaje, hermano. Este es Jeremías en el capítulo 22, versículo 17. Jeremías 22, 17 dice de Joacim: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia. ¿Cómo era el rey? Era avaro, y para derramar sangre inocente. Era malvado, y para opresión, y para hacer agravio. Y Joacim es el representante de todos nuestros gobernantes. ¿Cómo son nuestros gobernantes? Sus ojos y su corazón son solamente para a ver qué agarro, a ver qué agarro. Y para derramar sangre inocente, no les importa a la gente, hermanos. Y para opresión y para hacer agravio. Eso es la representación de los gobernantes del mundo. ¿Cómo está el mundo? Está mal por nuestros gobernantes. No solamente por ellos, pero empezando por ahí, el mal está, el mal existe. Existen las hambrunas, existen las catástrofes naturales, el aborto legal, la destrucción de la familia con estas ideologías, el robo y la trata de niños, el mercado negro de órganos, los feminicidios, las dictaduras y muchas otras cosas. Tenemos a Cuba, hermanos, muy cerquita. Tenemos a los hermanos que nos están escribiendo de Cuba y nos presentan su situación precaria. Hermanos de Venezuela, y no solamente hermanos, las noticias, cómo está Venezuela. Dictaduras, no solamente allá, sino aquí, en la colonia en donde vivo, en el trabajo en el que estoy. ¿Para qué me voy tan lejos? Lo que yo estoy haciendo, todo está mal. Todo está mal. Y los cristianos, de pronto estamos algo perplejos. Pero está bien, hermanos, necesitamos expresarlo. Este es el momento en que Dios le da a Habacuc a ver, dime lo que traes. A veces creemos que no podemos, que no debemos quejarnos ante Dios. Podemos, hermanos. Y debemos de poner en sus manos nuestras cargas. Vemos a un Habacuc confundido, perplejo, porque luego Dios le contesta en el versículo 5 al 11, yo los voy a castigar. Dice el versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Lo que va a pasar, lo que voy a hacer, va a ser asombroso. Porque aquí yo levanto a los caldeos, a Babilonia, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. A ver, Habacuc, ¿tú te estás quejando por Judá? ¿Judá está mal? No te preocupes, yo los voy a castigar. Pero saben que Habacuc no se quedó contento con la respuesta. Porque ¿quiénes eran los caldeos? ¿Quiénes eran los babilonios, hermanos? Pues una nación todavía más pecadora. Por eso, ¿cómo te sientes, Habacuc? Pues todavía aún más perplejo, todavía aún más confundido. Dice el versículo 12, capítulo 1, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? Habla Habacuc. Se está expresando y dice, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres tú, eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Cómo tú escogiste a Babilonia para castigar a tu pueblo santo?
y escogiste a una nación todavía aún más impía que él. Fíjense, hermano, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra lógica. Lo que a lo mejor Habacuc hubiera querido es que a lo mejor descendiera Dios mismo y castigara a Judá, a los malos, que mandara a los ángeles, como veíamos ahorita en la parábola de la cizaña. Pero no, escogió a otra nación todavía aún más perversa, escogió a una nación todavía más pecadora, y esto dejó todavía más confundido a Habacuc. Pero está bien, hermanos. ¿Está bien? ¿En qué sentido está bien? ¿En qué sentido está bien, hermanos? Podemos acercarnos a Dios con reverencia, no solo a preguntar, porque se nos ha enseñado lo siguiente, hermanos. Dios es soberano, ¿amén? Dios es soberano. ¿Qué significa? Que Dios puede hacer lo que Él quiera. ¿Te guste a ti o no te guste? ¿Se nos ha enseñado esto? Eso es una verdad bíblica, por supuesto que sí. Pero también se nos ha enseñado, malamente, a que tú no puedes cuestionar a Dios. Tú no puedes cuestionar a Dios. Hay cosas en tu vida que te han pasado o te van a pasar, que vas a decir, no solamente él, ¿y esto para qué me sirve, Dios? ¿Cómo es mejor? Porque eso hemos aprendido en las Escrituras, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y a veces no me gusta, pero bueno, esto va a resultar en algo bueno. Y no solamente nos vamos a preguntar por qué. A veces vamos a preguntar o pensando, caray, sí es cierto. De repente usó a tu compañero de trabajo, el que más mal te cae y el más malo de la empresa, e hizo algo bueno por ti y te quedas, ¿cómo? ¿Por qué? A veces no sabemos cómo Dios usa los medios para sus propósitos. Y hermanos, podemos acercarnos a Dios con reverencia. Vemos a un Habacuc con reverencia. Fíjense cómo habla: Dios mío, santo mío. No se está revelando ante él, pero sí le está diciendo, ¿cómo tú vas a usar a un pueblo más pecador, a un pueblo más impío? ¿Cómo lo vas a usar para castigarnos a nosotros? Hermanos, esto no es revelarnos a su soberanía, esto es acudir al sabio, esto es acudir al que sabe, a Dios mismo, para encontrar la razón y la paz. Dios no nos va a responder de una forma directa, pero con el tiempo y con las Escrituras, con la oración, con la paciencia, lo vamos a lograr entender. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7, dice el apóstol Pedro que depositemos todas nuestras angustias, todo lo que te pesa, lo que no te gusta, lo que te está aconteciendo, lo que está pasando por tu cabeza, todo deposítaselo al Señor. Y Él te va a dar la respuesta poco a poco. A todos nos gusta que todo sea que ya, para ayer. Ya ocupamos la invitación, me dijo Alex, ya ocupamos la invitación para los jóvenes. ¿Para cuándo? Para ayer. Pues bueno, me fui ayer para hacerlo y luego ya se lo mandé, ¿verdad? Todo lo queremos ¿cuándo? Ya, listo. Y cuando estamos en un problema, cuando tenemos un dolor y nos duele la cabeza, no, hermano, ya la aspirina ya no es suficiente. Ahora vamos por una cafeaspirina, haciendo publicidad, a ver si nos pagan algo. Porque queremos que sea más que... No, todavía nos dicen, y si te la tomas con coca, no, hombre, de volada. A ver, y si le pongo café, ¿no? Y ahí estamos, ¿verdad? Porque queremos que sea que... Ya. Y hermanos, esto es parte del proceso, y Dios quiere que en esto tú te acerques a Él. Es un mal consejero el mundo. Es un mal consejero todo lo que está fuera del Señor. Mejor vamos a acercarnos a Él. Depositemos nuestras angustias. Tenemos la oportunidad de expresarnos cómo nos sentimos. Obviamente hacerlo con reverencia. Quiero avanzar al capítulo 2. Avanzamos al capítulo 2.
Y vemos otra parte de la terapia, hermanos, si se pudiera decir de esta forma, otra parte de la terapia es cuando el terapeuta, el psicólogo, devuelve la información. Es el turno ahora del experto hablar. Es su turno de hablar para irte ayudando a desenredar el nudo que tú traías, el nudo que traes. ¿Cuál era el nudo que traía, la confusión que traía Habacuc? Hay maldad en Judá y tú no haces nada. Y le dijo Dios, sí, voy a mandar a los caldeos, a los babilonios. ¿Vas a mandar a una nación más pecadora para castigar a tu pueblo santo? Fíjense la confusión de Habacuc. Y ahora es el turno de Dios para ayudarle un poco. Y Dios le dice en el capítulo 2, versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ya le va tratando de explicar a Habacuc, a ver, el justo por la fe vivirá. Los judíos y los babilonios tienen que rendirle los dos cuentas a Dios. ¿No te estás quejando del pecado de Judá? Sí. Yo voy a castigar el pecado de Judá. ¿Lo voy a castigar con Babilonia? Sí, pero Babilonia también la voy a juzgar por su pecado. Me imagino a Habacuc como, pues por ahí hubieras empezado. Ya te entendí. Ya te entendí. Pero no había justos ahí en Judá, hermanos, y aún así toda la ciudad sería, y todo el país sería invadido. Sí había justos. En la primera invasión se va Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan? Y eran hombres, eran jóvenes justos. Jóvenes justos. Jeremías era de esta época, y Jeremías, hermanos, también estaba sufriendo. Hay un dicho que dice, pagamos justos por... Vamos a hacer la sabe, hermanos, es de la Biblia. Pagamos justos por pecadores. Y es cierto. Ahorita veíamos la parábola de la cizaña y pagamos justos por pecadores. ¿Qué hace la cizaña? Estorba. Absorbe nutrientes, absorbe el agua, absorbe los minerales que estamos necesitando nosotros. También los está usando el pecador. Y si lo aplicamos en un sentido más cerrado, lo que es la iglesia, sí, también está el trigo y está la cizaña. Y ahí están al lado de nosotros. Los arrancamos, Señor. No. Déjenlos que crezcan, ¿qué? Juntos. Pagamos justos por pecadores. Pero cuando dice Dios, el justo por la fe vivirá, hermanos, habla de ser librado en su alma, habla de ser librado en el día del juicio. Las cosas que nos pasan en este mundo les pasan a buenos y a malos. Así como el sol, Dios lo hace salir sobre justos e injustos. Lo malo también aparece para los que son justos. Y luego dice, por su fe, es decir, por los que han sido moralmente firmes, los que han aguantado, los que se han mantenido. El justo por la fe vivirá, hablando de la vida que viene y de la eternidad. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Note bien, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? Así empezó la pregunta a Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo
que descansasen todavía un poco de tiempo, es decir, en el Hades, en el paraíso, que descansasen un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Fíjense, ¿qué decían los que ya murieron en el Señor? ¿Hasta cuándo no nos vengarás? Este mundo nos ha hecho sufrir. ¿Hasta cuándo no vas a hacer juicio contra el mundo? Y les dio descanso, un descanso previo del paraíso. Y dice, hasta que se cumpla el número, hasta que se cumpla el tiempo, iremos, descenderemos, como dice Tesalonicenses, para hacer juicio. El verdadero sufrimiento, hermanos, no es el físico. El verdadero sufrimiento no es el de la salud. Sí sufre, sí, por supuesto. No es el del dinero. ¿Se sufre? Por supuesto que se sufre. Pero el verdadero sufrimiento, hermanos, y la verdadera lucha es la espiritual. Como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad. La salvación es la del alma. El juicio es la del alma. La que viene en el día postrero. Y viene Dios a decirle a Habacuc, tranquilo, aquí viene la devolución de la información y le dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué pedía Habacuc? Justicia. Y cuando vio que los babilonios venían, no se le hizo justo. Pero tú y yo no podemos ver lo que Dios ve. Judá pagará por su pecado y Babilonia pagará por su pecado. Luego dice que el impío morirá, está implícito que el impío va a morir por su pecado. Y vemos estos ayes, vemos aquí 5 ayes para los pecadores. En el capítulo 2, versículos 6 al 8, en la devolución de la información, Dios le está explicando al mundo, a usted, a mí, a Habacuc, dice el capítulo 2, versículos 6 al 8, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él, dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Habla de Babilonia? Sí. Lo que no era suyo lo tomaba. ¿Habla de Judá? Sí, habla de Judá también. Lo que no era suyo lo tomaba. ¿Habla de ti y de mí? Sí, habla de ti y de mí. Hemos tomado cosas que no son nuestras. Usureros, ambiciosos. El justo por la fe vivirá. El que se ha mantenido fiel moralmente vivirá en la eternidad. Y el que no, el impío, morirá. ¿Cuáles son los impíos? Usureros y ambiciosos. Por ellos viene Babilonia. Y Dios viene por Babilonia también. Hay de los que del que codicia injusta ganancia, capítulo 2, versículos 9 al 11. Extorsionadores. Hay del que edifica la ciudad con sangre, capítulo 2, versículo 12 al 14. Abusadores. Y esto no solamente habla de Babilonia, hermanos. Babilonia usaba a otras naciones para enriquecerse y para construir sus grandes ciudades y edificios, sino que también habla de Judá. Joacim, su rey actual en ese entonces, usó al pueblo para edificar sus casas, grandes casas, como lo hizo Egipto con los judíos, con los israelitas. Ahora lo hacía también el mismo Judá. Abusadores. Hombres perversos, capítulo 2, versículo 15, dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Hombres perversos que embriagan a otros para luego abusar de ellos. No sucede hoy todavía, hermanos. No es uno de los peligros que más los jóvenes sufren en lugares que no deben estar, en los antros, en esas fiestas. Los embriagan, los drogan y luego abusan de ellos en muchas maneras, incluyendo quitarle los órganos. Esto es mucho más común de lo que nuestros jóvenes quieren aceptar. Porque hay hombres perversos, hay hombres malos. El impío morirá por su pecado. Capítulo 2, versículo 18 al 20. Hay del que dice al palo, despiértate. Hay del que dice en la segunda parte, hermanos,
versículo 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Idolatría. Se hicieron de muchos ídolos, revestidos de oro, revestidos de plata, revestidos de otros materiales, adornados con piedras preciosas. Y en lugar de adorar a Dios Altísimo, se inclinaron ante el palo, ante la madera, ante el oro y la plata. El impío morirá por su pecado. Y esto lo va comprendiendo ya ahora un poco más Habacuc. Ahora Habacuc comprende que ni los judíos ni los babilonios son justos. Es más, Habacuc comprende que él tampoco es justo. Y nosotros comprendemos, hermanos, que nosotros tampoco somos justos. Ahora Habacuc ya no está, ven Señor, escúchanos y castiga a este pueblo, porque ahora Habacuc comprende que él es parte de esto. Comprende, como dice Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12, que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, nadie. No hay, ni siquiera uno. A veces decimos, Dios, ¿por qué no vienes ya de una vez? ¿Por qué no vienes ya de una vez y terminas con toda esta maldad? Y Pedro responde que Dios nos está tardando. Dios está siendo paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Cuando usted y yo comprendemos, cuando usted y yo como Habacuc comprendemos, cuando Dios nos devuelve la información y nos dice esto, decimos, ¿sabes qué? Probablemente yo tampoco estoy listo. Judá se merece eso, sí, y se merece que se lo haga Babilonia. Y Babilonia también merece ser castigado por lo que está haciendo. Y todos merecemos que Dios juzgue a este mundo por esto. Queremos que todo acabe ya. Queremos que Dios venga y solucione todo. Todo nuestro problema, todo el problema que ha hecho el hombre. Nuestra fe de pronto se ve zarandeada, se ve estrujada, pateada, golpeada. Pero Dios es real, hermanos. Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo sabio. Y cuando Él me devuelve su información a través de las Escrituras, y yo comprendo que esto va a pasar cuando tenga que pasar, y le va a pasar a las personas que le tenga que pasar, yo ya dejo esto en manos de Dios. Sí me sigue doliendo lo que pasa en el mundo, me sigue doliendo lo que pasa en la iglesia, pero hermanos, gracias a Dios, ahora ya puedo dormir, porque fui al psicólogo. Ahora ya puedo dormir. Viene de pronto las familias, y no es una queja, ¿no? Es para que ustedes comprendan una parte. A quejarse por lo que está sucediendo en su vida, por lo que hizo un hermano o por lo que no hizo un hermano, y comienzan a quejarse de unos de otros, de su vida, de su esposa, de sus hijos, los hijos de sus padres. Muy normal. ¿Y a quién creen que le cae todo eso, no? A los hermanos que están atendiendo. Y ahí lo traemos, se va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y cuando somos muy inexpertos, pues obviamente tenemos la intención de ayudar, pero tampoco sabemos cómo procesar mucho de esto. Nos quedamos sin dormir muchas noches. Lloramos muchos días. Desgarramos nuestro corazón a Dios muchas horas. Pero ya luego Dios nos va enseñando cómo esto puede irse solucionando. Además, hermanos, si vienen a traer los problemas,
pues también échenos una llamada cuando ya se solucionó, porque luego uno se queda con el pendiente, hermano. Pues ya dígame, ya volví con mi novio, ¿verdad? El que me cortó, ya estoy bien, mi mamá ya me quiere, mi esposo ya me compró flores, y ahora sí se baña, ¿verdad? Antes de dormir. No sé, todos los problemas que ustedes le cuentan a uno, pues ya díganos, mi esposa ya le echa sal al huevo, ¿verdad? Ya, de todo tipo de quejas, hermanos, ¿verdad? Y quejas de que se llevan la comida y los hermanos no alcanzamos. Ya díganme, ahora ya alcanzamos, ahí estoy yo al pendiente, hermano. Yo no quiero comer porque luego no vamos a alcanzar. Díganme, ya los hermanos ya aprendieron, que también son quejas. Y ya no guardan comida porque mandamos al policía Mena. Te vi. ¿Verdad? Fue la solución. Y si se vuelve a presentar, volvemos a mandar a Mena. Y se come su plato y se come usted mismo también. El punto es, hermanos, que luego Dios nos devuelve la información. Y luego vamos a entrar a un estado de paz. Esa es la última parte de nuestra terapia con Dios. Y nosotros nos empezamos a confundir, no es cierto, Dios no existe, Dios no hace nada, si Dios existiera hiciera esto, y a ver, Señor, si existes, preséntate, como si nosotros a veces nos hemos atrevido a tentar a nuestro Señor así de esa forma. En nuestra angustia tal vez y dolor, hemos llorado y hemos gritado, si existes, preséntate, si existes, devuélveme el trabajo, si existes, devuélveme a la persona que se murió, etcétera. Y nos confundimos. Pero cuando nosotros nos entregamos a Él y le decimos lo que sentimos y lo que tenemos, y luego Él devuelve la información y comienza a desenredar estos nudos que tenemos, Habacuc fue diciendo, ok, ya entendí. No solamente ya entendí que Judá está mal y Babilonia está mal y lo vas a castigar, ya entendí que todos estamos mal. Y la urgencia que yo tenía porque vinieras ya no es la misma. Mejor ahora voy a esperar en paz. Yo quisiera tener la solución, la respuesta, la palabra mágica para cada vez que viniera un hermano, una hermana, una familia, yo decírsela y todo se solucionara. Pero a través de las escrituras y con paciencia lo vamos logrando, con el tiempo. Vamos luego entrando a un estado de paz, de que esto va a pasar. Incluso dice un dicho, no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo aguante. Porque entendemos que, aunque estamos en un dolor, esto va a pasar. Pero todavía si comprendemos en Dios que esto va a pasar, hermanos, vamos a ahora entregarnos ahora a Él en adoración. Dice, no quería ver el reloj, ya lo vi, pero ni modo. Vamos a entrar a un estado de paz y vemos a Habacuc en un estado muy, muy distinto. Dice el capítulo 3, versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Es decir, que se cumpla el juicio que harás con Judá y luego con Babilonia. Que se cumpla, Señor. Tú lo sabías, tú lo sabes todo. Ahora yo confío en ti. Yo te lo dejo a ti. Todo lo estaba cargando Habacuc. No estás viendo la maldad. Todo lo estaba cargando él. Ahora se lo ha dejado a Dios. Habacuc estaba satisfecho. Estaba bien con el plan de Dios. Aunque tal vez no lo comprendía todo, del todo, pero estaba bien. Ahora se lo dejo a Dios. Aunque la noticia lo estremeció, ahora espera confiadamente. Esperanza y fidelidad. Versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, es decir, temblé. Y dentro de mí me estremecí. Todo lo que me dijiste me espantó de pronto, pero confío en ti. Cuando usted y yo vemos cómo Dios va a acabar esto, vemos el libro de Apocalipsis, cómo Dios revela su victoria, nos estremece. Pero más allá de darnos miedo, hermanos, nos va dando confianza y esperanza.
En las manos del Señor va a estar la victoria. Está la victoria. Este mundo se va a acabar, la maldad va a terminar, el pecado va a pagar y el justo va a vivir. Vemos a un Habacuc en estado de paz, la evolución del paciente y su cierre. Vemos ahora a Habacuc aceptando la voluntad de Dios. Vemos a Habacuc adorando al Altísimo en los últimos versículos que leíamos hace un momento. Aunque, versículo 17, aunque la higuera no florezca, aunque no haya que comer, y en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Paz espiritual, fuerza en Él, esperanza en el cielo. La ciudadanía, hermanos, nuestra no está aquí. No espere que Cadereyta se solucione y haya paz y vivamos en un Cadereyta utópico. No espere eso. Va para más, va para mal en peor. Monterrey va para mal en peor. México va para mal en peor. El mundo va para mal en peor. Pero no me importa que se caiga a pedazos, porque mi ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor nuestro Salvador Jesucristo. Filipenses 3, 20 y 21. Y por eso, hermanos, por eso mi alabanza es eterna a Dios desde ahora y para siempre. Y terminamos con los mismos versículos con los que iniciamos. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Hasta cuándo no me vas a oír? Y luego termina Habacuc con una adoración. De un estado de desilusión y desesperanza y decepción a un estado de paz y plena confianza en ¿quién? En el Señor. Hermanos, de vez en cuando su espiritualidad estará en crisis, espiritualmente ansiosos, espiritualmente estresados, desesperados, desilusionados, espiritualmente enojados, incluso tristes, confundidos, muchas veces espiritualmente apáticos. Necesita ir a terapia con Dios y expresarle todo lo que siente, todas sus angustias, y Dios le va a devolver la información a través de los hermanos, a través de las escrituras, a través de una lección, a veces a través de un canto, a veces a través de una oración. Dios nos va a devolver la información y volveremos a confiar en Dios. Nuestra fe volverá a fortalecerse. No permita que el mal le aconseje, no permita que el mundo le envuelva, no permita que el diablo lo confunda. Mejor venga a Dios, al doctor de sus almas. Dice, los doctores no se automediquen. Y a veces cuando las personas que son ansiosas, que tienen estas enfermedades psicológicas, se automedican para estar más tranquilos, para estar más alegres, para ser menos agresivos. No se automedique, hermanos. Venga al médico de su alma, que es Dios. Venga y confirme su fe. Dedícale una vida de adoración, así como Habacuc espera el día terrible, el día del juicio, con gran seguridad. Ya sé que va a venir la destrucción, sé que vendrá Babilonia, Nabucodonosor nos va a conquistar, y ¿sabes qué? Yo estoy en paz con eso. Yo sé que un día el Señor vendrá con los ángeles y destruirá este mundo, y ¿sabes qué? Yo estoy en paz con eso, porque usted tuvo una buena terapia de fe, una buena terapia con Dios. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si usted no está preparado con su fe, no está preparado con Dios, venga al Señor, venga hoy a estar en paz con Él. Dios les bendiga. Nos vamos a estar puestos de pie para entonar un himno de invitación.